Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra clase virtual de refuerzo de la primera semana. En virtud de las eventualidades, esto sería entonces la clase correspondiente a cada paralelo de forma virtual. Bien, acá grabaremos en función de los temas que estemos trabajando semana a semana, en este caso para la semana número 1. Aclarar dudas y dejar algún ejercicio de refuerzo. En tal sentido, compartimos pantalla. Como se visualiza acá, tenemos nuestra refuerzo de clase virtual, nuestra primera semana. Estadística. Bien, nuestra clase de estadística aplicada a la administración para el grupo NAC del periodo 2020-2020. En tal sentido, comencemos nuestro tema en cuestión. Recordemos nuestra definición de estadística. Así que la estadística no es más que esa ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de proporcionar una toma de decisiones eficaz. ¿Sí? Nuestra estadística, en función de la organización de los datos para interpretar y tomar una decisión, se presenta en dos grandes aspectos. ¿Sí? La estadística descriptiva, el cual es la ciencia que recoge, organiza y presenta dichos datos. Bien, también llamada estadística de procesos descriptivos. Describe el proceso como tal, en función del análisis y recolección de nuestros datos. Entonces, las estadísticas la dividimos en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bien, la estadística inferencial entonces es el método que se emplea para determinar una propiedad de una población con base a la información de una muestra de ella. Cuando estamos trabajando una población y tomamos una muestra, allí estamos refiriéndonos a la estadística inferencial. Bien. Por lo tanto, recordando los términos que vimos en nuestra clase de la semana 1, población, conjunto de individuos u objeto de interés o medidas que se obtiene a partir de todos los individuos objeto a estudio. Llámese individuos, personas, sillas, muebles. Entonces dividimos entre individuos u objetos, al cual vamos a realizar el estudio. Bien, a esa población, que es el total, es la sumatoria del universo que vamos a generar el estudio. Bien, se le va a tomar la muestra, y la muestra corresponde no más que a una porción de esa población de interés, es decir, a la que nosotros vamos a realizar el análisis. Ella nos va a hacer esa muestra, sería representativa, entiéndase bien, sería proporcional como que si estudiáramos el 100% de la población. ¿Bien? Hay consideraciones, hay factores de confiabilidad en términos porcentuales, el cual nos dice qué tanto
o no sería nuestro margen de error. Aplicaciones, ejemplos, donde nosotros podemos aplicar este tipo de estadísticas, utilizando la población. Supongamos que tenemos una elección, digamos que una elección presidencial y queremos ver cómo son las tendencias de estos candidatos. No vamos a encuestar a toda la población del país, bien, porque las tendencias cambian día a día, aparte del costo que eso generaría tanto en recursos humanos como recursos financieros, bien, y tecnológicos también. En tanto, nosotros tomamos una muestra, y esa muestra, en función del criterio de confiabilidad, vemos cuál sería su margen de error, ¿sí? Otro ejemplo asociado a dicha población y muestra, digamos que un canal de televisión o un medio de comunicación determinado quiere ver o medir qué aceptado o no es un programa X o determinado programa que están realizando o que piensan lanzar a la opinión pública, y entonces se toman las muestras y ven cómo sería el comportamiento de aceptación o no, si a la gente le interesaría o no, o qué sector estaría interesado en esa programación. Entonces, de allí es importante este trabajo, pues, imagínense. Se metemos nada más que acá, en la ciudad de Quito. ¿Cuántos habitantes tenemos? Entonces, imagínense realizar una muestra, perdón, una encuesta, un análisis a la totalidad de la población. ¿Sí? Imagínense. Entonces, tomamos una muestra, la cual sería representativa proporcionalmente esa respuesta analizada o ese análisis a esa muestra sería proporcional como si hiciesen toda la población. Una extrapolación, por llamarlo de una manera matemática. Claro, tenemos un margen de error. El margen de error puede ser entre 5, 3, 2%, 10%, 15%. Confiabilidad del margen de error, más o menos 5%, bueno, es una tolerancia bastante aceptable. Si tenemos un ejemplo de aplicación que usamos día a día, nuestro GPS, nosotros nos ubicamos con un GPS, fíjense que el margen de apreciación del GPS es más o menos 5 metros, 15 metros, 10 metros. A veces uno está ubicado y dice, pero acá me dice que estoy aquí, resulta que es la calle de atrás, pero la casa o la locación nueva tiene dos entradas, uno por cada frente, y resulta que esto es el margen de error. Pero estás allí, no que estás lejos, estás allí. Bien, entonces, ¿por qué tomar una muestra de la población a objeto de estudio? Dependiendo del tamaño de la población, si es muy grande, bien, económicamente no es viable. El funcionamiento en función del tamaño de la población y la extensión geográfica. Y en función del tipo de estudio que se desee realizar. Ya esto lo habíamos hablado, lo habíamos dado algunos ejemplos de casos típicos. Bien, por eso es que la estadística nos da la proyección en los modelos de negocio. En resumen, si vamos a analizar la característica de una población, debemos de aplicar una muestra. Y allí esto nos está dando en función de nuestra estadística inferencial. Por lo tanto, las muestras no es más que una porción o parte de interés de la población. Bien, vean este cuadro más amplio que tenemos acá.
es el total del universo, en este caso nuestra población, todos los elementos, y la muestra vamos a tomar de forma representativa, elemento elegido dentro de esa población. Fíjense, entonces un aspecto gráfico de visualizar población y muestra. Bien, algo representativo. Prácticamente observamos acá. Tipos de variables. Antes de definirla, veamos de forma gráfica que tenemos dos tipos de variables. ¿Qué podemos definir como las variables? Las variables son los elementos, las características que nosotros vamos a resaltar, analizar, estudiar referente a una población contenida en la misma muestra. Así que tenemos nuestra variable cualitativa y nuestra variable cuantitativa. ¿Sí? Cualitativa. Cualitativa expresa calidad, intangible. Cuantitativa expresa cantidad, es medible, es tangible. ¿Sí? Fíjense, marca del PC, estado civil, color del cabello, color de la ropa, del vestido o del pantalón. Es alto, es delgado, color de piel. Bien, es una cualidad. La cuantitativa se divide a su vez en discretas y continuas. Discretas. Bien, como vamos a medir, estamos en función de una medición exacta, es decir, un número exacto, un número entero. Hijo de una familia. Tiro en un hoyo de golf. Aparato de televisión que posee. Entre algunos ejemplos. Ampliemos con respecto a hijos de una familia. Una familia, en una encuesta, en un censo, hijo que posee la familia, 1, 2, 3, 10. No le dice 1.3 niños o 1.3 hijos. No, señores, porque son individuos. Entonces es un número discreto, es un número completo, es un número entero. Cosa contraria si comparamos con respecto a la variable cuantitativa de tipo continuo. Bien, ahí tenemos un ejemplo, monto del impuesto sobre la renta, peso del estudiante o precipitación anual en Tampa, Florida. Tomemos el monto del impuesto sobre la renta. ¿Cuánto según su relación de gastos, ingreso y egreso? Decimos cuánto debe pagar un individuo de impuestos sobre la renta. $133 con 75 centavos. Bien, con 38 centavos. Entonces, un número continuo que no es exacto. Bien, que no es exacto. Hay que colocarle los 38 centavitos, porque si el ejemplo que estamos dando es de 133,38 centavos, si pagamos 133 tenemos una morosidad de 38 centavos y nos sale nuestra glosa. Bien. Así que nuestros medibles de medición, bien, los tenemos clasificados en varios aspectos. Si definimos nuestros niveles de medición, no es más que la medición de los datos que rigen los cálculos con el fin de resumir y presentarlo, determinando las pruebas estadísticas que éstas deben de realizar. Fíjense, el nivel de medición es aquella que rige cómo vamos a utilizar los cálculos y cómo lo vamos a presentar.
y en función de ello vamos a realizar las diferentes pruebas estadísticas. ¿Ok? Entonces tenemos datos de niveles nominales, niveles de medición nominales y nivel de medición ordinal. Para el nivel nominal, las observaciones de una variable cualitativa solo se clasifica y se cuentan. Se clasifican y se cuentan. Vamos a clasificar en colores y contamos, por decir algo. ¿Sí? Tenemos un número de estudiantes de un paralelo, se clasifican sus cualidades, cuáles son hombres y cuáles son mujeres, esas son sus cualidades, y se cuentan, sin abarcar más. En nivel ordinal, las observaciones realizadas se clasifican asignándoles niveles y subniveles, número de veces que se repite el evento. Ya acá, entonces ya tenemos una idea que estamos generando nuestra famosa tablita de frecuencia. Y allí, nivel de intervalo y nivel de razón. El nivel de intervalo es aquel nivel inmediatamente superior e incluye todas las características del nivel ordinal. Y la diferencia entre los valores constituye un valor constante, el tamaño de nuestro intervalo a lo que se refiere. Mientras el nivel de razón, nuestro nivel de razón, tenemos ciertas características. Las clasificaciones se ordenan de acuerdo con la cantidad de características que poseen. Diferencias iguales en las características representan diferencias iguales en los números asignados a la clasificación. ¿Bien? Nuestro, o el punto cero, representa ausencia de característica, el tamaño. ¿Sí? Y la razón entre dos números es significativa. Bueno, voy a tomar nuestro resumen de las características de los niveles de medición. Y fíjense, tenemos como nuestro elemento superior, nuestro nivel de medición, donde tenemos las 4 niveles que van de forma, en este organigrama, paralela, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Bien. Así que la nominal, los datos solo se clasifican. Y a su vez los números, por ejemplo, dar un ejemplo, los números de camiseta de los jugadores de fútbol, marcas de automóvil, se clasifican los datos. Ordinar los datos se ordenan. El ejemplo, sus números de lista de clase, posición de los equipos dentro de los 10 grandes. Bien. En intervalo, diferencia significativa entre valores. Ejemplo, temperatura y tallas. Tenemos ahí que sabemos nuestra marca de clase. Razón. Bien, en función de la razón. Punto cero, significativo y razón entre dos valores. Ejemplo, número de paciente atendido, número de llamadas de ventas realizadas, distancia a clase. ¿Cómo nosotros vamos a ordenar? Fíjense, según nuestro nivel de medición.
Preguntas para ejercicio. ¿Cuál es el nivel de medición de cada uno de los siguientes variables? ¿Sí? Coeficiente intelectual de los estudiantes, distancia que viajan los estudiantes para llegar a clase, número de jersey, el jersey de un equipo universitario femenino de fútbol, una clasificación de estudiantes por fecha de nacimiento, una clasificación de estudiantes que cursa primero, segundo, tercero o último grado, número de horas que un alumno estudia en una semana. Bien, para nuestro primer ejercicio, ¿cuál es el nivel de medición de cada una de estas siguientes variables? Fíjense, nos tenemos desde la A hasta la F. Para el segundo ejercicio, ubique las siguientes tablas de clasificación. Resuma en cada tabla sus observaciones y evalúe los resultados, si son verdaderos o no. Por ejemplo, vamos a presentar la tabla que está en la próxima gráfica, próximo lámina, como una variable cuantitativa continua. Bien, se presenta como una variable cuantitativa continua. También una variable de escala de razón. Entonces, fíjense, las variables aquí presentadas: salario, género, volumen de venta de reproductores MP3, preferencia de los refrescos, temperatura, resultado de salvación de Altitude Text, lugar que ocupa un estudiante en clase, clasificación de un profesor de finanzas, cantidad de computadoras domésticas. Bien. El ejemplo, fíjense, variable discreta, variable continua. ¿Sí? Entonces, en el caso de aquella variable A, esta, del salario, como ejemplo, acá para llenar el cuadro, gráficas variables, ¿de qué tipo? Continua y cuantitativa. Así, fíjense, también ella corresponde a nivel de medición de razón. Por lo tanto, mis estimados estudiantes, estos ejercicios los vamos a realizar como evidencia de que visualizamos nuestra clase de refuerzo, el cual la temporización se va a visualizar el día preestablecido con la etiqueta que se va a colocar allí, y tendrán 24 horas para subir el deber asignado en la semana 1 como la clase de refuerzo académico. Perfecto. En tal sentido, acá corresponde nuestra clase de refuerzo con respecto a nuestro ejercicio que debemos de realizar. Dejo un momento acá para que ustedes visualicen, puedan copiar, tomar una foto y luego pasamos a la segunda página. Bien.
Bien, mis estimados, hasta acá nuestra clase de refuerzos de la semana 1. Nos estaremos viendo en nuestro próximo encuentro virtual. Hasta el próximo encuentro. Saludos.